¿Usted conoce a sus vecinos? Ellos lo conocen a usted. ¿Qué saben y qué piensan de usted? Si Cristo viviera en su barrio, ¿qué tipo de actitud tendría? ¿Qué pensaría la gente de él? Cada seguidor de Cristo tiene la misión de hacer la diferencia entre aquellos que lo rodean. No es suficiente que nuestros vecinos sepan que somos diferentes, que observamos el sábado y esperamos el regreso de Jesús. Tienen que sentir que nos interesamos verdaderamente por ellos, por su bienestar y felicidad. Aunque nos convertimos en una luz brillante entre nuestros vecinos de forma individual, nuestra capacidad de acción es limitada. Pero si estamos unidos y organizados en grupos como voluntarios para servir, se potenciará nuestra capacidad de acción. Por eso existen las iglesias, y en ellas la Acción Solidaria Adventista. Se acerca la ofrenda anual Nuevo Tiempo. El mundo ha cambiado, la sociedad vive de una manera diferente, pero el Evangelio sigue firme y se esparce con más fuerza que nunca en el tiempo del fin. Nosotros seguimos esparciendo las buenas nuevas de salvación en radio, televisión y redes sociales. Tenemos una labor que cumplir. Hoy la iglesia continúa trabajando. Bajo la dirección de Dios, somos más fuertes. Todos unidos en la misión. Súmate y sé parte de la ofrenda anual Nuevo Tiempo. Jesús viene pronto. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad,
tardes para cada uno de ustedes. Es un gusto poder avanzar, ya casi estamos en la parte culminante de este ciclo de conferencias y sin duda alguna todos hemos podido ser fortalecidos a través del estudio de la palabra del Señor, ¿no? Lo maravilloso de todo esto es que finalmente alberguemos mucho más en nuestro corazón esperanza, convicción de que lo que está escrito es verdad y que quizá, como dice Romanos en su momento, las cosas que se escribieron antes fueron dadas para nuestra instrucción a fin de que por la paciencia y la consolación tengamos esperanza. Así que, queridos hermanos, ¿qué les parece si oramos para abrir la palabra del Señor antes de estudiar este capítulo? Oremos. Cariñoso y buen Dios, gracias porque podemos tener espacios como estos para estudiar tu palabra, donde también tenemos la convicción de que a lo largo de estas jornadas que hemos podido pasar abriendo tu palabra, escuchando de ella, escuchando tu voz, podemos tener la certeza que tú guías por camino seguro y que deseas, Señor, que nos preparemos de la mejor manera a fin de encontrarnos contigo en el reino de los cielos. Dispón nuestro corazón, prepara nuestra mente, que tu Santo Espíritu, aquel que inspiró la palabra, Señor, pueda abrir también nuestra mente para entender el mensaje de esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero partir mencionando que el capítulo 18, ya como decíamos, es culminante y dentro de todo lo que se decía, ¿no?, en los capítulos anteriores, este capítulo llega a algo importante, ¿no?, dentro de la predicación y todos aquellos que nos gusta predicar, entendemos que lo fundamental, lo esencial de todo mensaje y de todo contenido es que esto lleve a la acción, ¿no?, que se produzca una invitación y producto de esa invitación haya una reacción en el entorno, ¿no?, un cambio de conducta, una disposición para hacer algo nuevo y, en otras palabras, prepararse para algo que fue justamente lo que está anunciado en el mensaje. Por lo tanto, situémonos inmediatamente en el texto, capítulo 18 de Apocalipsis, y vamos a leer, en primer lugar, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 3. Dice la siguiente expresión, ¿no? Después de esto, ¿no? Recuerden que estamos cerrando el capítulo 17 donde se habla de la mujer que se ha visto, pero que también se describe como una gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, y dice ahora el versículo 1 del capítulo 18, después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con potente voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, porque se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Por lo tanto, para hacer un trasfondo, ¿no?, decíamos lo siguiente, ¿no? Apocalipsis 18 es un poderoso llamado mediante una ilustración. Aquí la figura cambia un poco y noten que aunque se sigue hablando en símbolo, aparte de esto, ¿no?, fíjense que en el capítulo anterior, por ejemplo, se hablaba de una mujer, ¿no? El capítulo anterior describe las fuerzas opositoras a través de una mujer y en este capítulo 18, se sigue usando una simbología, pero incluye el otro. Se habla de una ciudad. Que a todo esto, fíjense que en el contexto bíblico en el que se ha ido hablando en los capítulos anteriores, Babilonia es clave porque fue la contraparte de esa ciudad especial que Dios preparó para su pueblo, ¿cierto? Recuerdan que en el tema de ayer se habló de Jerusalén frente a Babel, ¿no? De Salem frente a Babel en su momento, ¿no? De Jerusalén frente a Babilonia. Y ese contraste, esa diferencia en el pasar del tiempo, nota entonces quiénes han de servir, ¿verdad?, a Dios y quienes no han de servirle, ¿no? Y por supuesto, bajo la descripción que se está dando acá, entonces podemos notar de que el nombre, sin duda alguna, es tanto para la mujer como para la ciudad en este caso, es Babilonia. Por eso el versículo 18, con el que terminaba el capítulo 17, habla, ¿no?, de que es una ciudad finalmente. Por lo tanto, Juan, ¿no?, ya puso los fundamentos en los capítulos 13 al 17, que ya fueron estudiados, ¿no? Capítulo 13, recuerden que hablábamos de las dos bestias, ¿no?, la que sale del mar y la que sube de la tierra. El capítulo 17 habla de esta gran ramera, ¿cierto? Y el capítulo 14 es el mensaje de los tres ángeles en el contexto de esa gran advertencia en donde, fíjense, y vamos a notar un poco más adelante, que en cada uno de estos mensajes hay un énfasis especial,
¿no? Hay una diferencia, por ejemplo, entre la proclamación del mensaje del primer ángel, el énfasis del segundo y el énfasis, por supuesto, que cambia un poco la nota, si lo hablamos desde el punto de vista musical, del tercer ángel. Así que eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente en ese capítulo está esa apelación o esa invitación, advertencia más bien, y por consecuencia una invitación. En el capítulo 16 se habla de la ira de Dios, que algo que ya se estudió en un capítulo también anterior, y esta apelación entonces invita Juan a que sea algo apremiante, algo urgente. ¿Por qué? Porque no hay más tiempo que perder. Porque si ya está todo claro, si ya está todo dicho, lo único que tienen que hacer los protagonistas en el conflicto es decidir de una parte o decidir de la otra. ¿Ya? Porque no hay punto neutro. ¿No? Hay una de las ideas principales que se mencionó ayer y yo quiero tomar a partir de eso porque es la continuidad acá, y es que en este momento o a partir de este momento ya no hay punto neutro. Ya no puedo decir, no, yo soy neutral, no soy del uno y tampoco soy del otro. O es del uno o es del otro. ¿Entienden? Por lo tanto, bajo esa base, vamos a notar de que Juan sigue hablando, ¿no? Justamente en lenguaje simbólico, y en un momento, como decíamos, Babilonia es una ciudad y en otro es una mujer mala, como ya mencionábamos. También, ¿verdad? No debemos perder detalles principales. Por ejemplo, imaginemos lo siguiente, ¿no? Aquí hay un cuadro que nos ayuda a entender los detalles principales de esta visión. Visualicemos un poco, ¿no? Imaginemos una ciudad que está por ser abrazada, como se describe, en llamas. Es una ciudad que va a ser destruida y que quizá en ciertas descripciones, cuando ustedes leen el capítulo con tiempo, se asemeja mucho a algunas ciudades, y que vamos a ver ahora algunos ejemplos de esas, que fueron destruidas como símbolo de juicio o como símbolo de recompensa por vivir apartados o apartadas como ciudad lejos de Dios, ¿no? Y en eso, fíjense que hay una cantidad de gente, volviendo al caso de esta ciudad, que tiene grandes intereses. Por ejemplo, se habla de comerciantes que hicieron su fortuna con su tráfico. Allí cuando ustedes lo leen hay un detalle en relación a eso. Habla también de marinos que llegan a ser ricos transportando sus mercancías hacia y desde la ciudad. Y también se habla de los reyes que fueron agasajados por ella. Ahora, veamos un poco esto en perspectiva y vamos a notar que entonces esa chispa, ¿no?, del fuego brota de un montón de escombros y en cuestión de segundos justamente la ciudad queda encendida en llamas. Y ese es el inicio, digamos, del fin, ¿no? Algo parecido a lo que se habla, ¿no?, con la destrucción a través del fuego eterno. Por lo tanto, no hay, ¿cierto? No podría decirse que hay bomberos o haya agentes que puedan extinguir aquello porque lo que está hecho será dado, o lo que está dicho más bien será dado. Por lo tanto, hasta ese momento, ¿no?, nada se volverá a hacer, a levantar, y Babilonia nunca más se mencionará como si hubiera existido, porque dejará de ser la gran Babilonia. Por lo tanto, si avanzamos un poco, este es un recuento, ¿no? Hay un mensaje urgente. Recuerden que el mensaje es urgente, ¿no? Fíjense que el énfasis, si volvemos al versículo 1, dice, ¿clamó de qué manera? El versículo 2 más bien, clamó con voz potente. Ahora, recuerdan que de alguna manera hay una relación entre lo que dice el versículo 1 el versículo 2 y el segundo mensaje del segundo ángel, perdonando la redundancia. ¿Se acuerdan? El mensaje del primer ángel era temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y se acuerdan qué decía el segundo ángel? Volvamos un poquitito allí, Apocalipsis capítulo 14, y recuerden que el segundo ángel le sigue, versículo 8, y dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Pero aquí hay un detalle interesante. Noten que en el mensaje del primer ángel dice que este ángel que dice temed a Dios, lo dice de qué manera, versículo 7, decía a gran voz. No olviden ese detalle. El versículo 8 no aparece esa expresión. Este ángel parece que lo da en una voz tenue, ¿cierto? Normal, común. No es a gran voz. Pero en el tercer mensaje, es decir, el siguiente, versículo 9, dice, un ángel le siguió diciendo, ¿a cuánto? A gran voz. Noten. Entonces, entre el primero y el segundo mensaje, o más bien el tercero, el segundo mensaje se da en tono tranquilo, en tono normal, no es a gran voz, pero fíjense que acá este cuarto ángel, podríamos decir, del capítulo 18, viene para potenciar esa obra, para potenciar y dar fuerza, énfasis al mensaje del segundo ángel, que en otras palabras, ¿no?, ya es la consumación de lo que se había advertido. Babilonia está cayendo, Babilonia va en declive, estén atentos porque eso va a pasar.
Y aquí lo que este ángel está diciendo es, efectivamente esto es así, porque Babilonia ya cayó. ¿Entienden lo que quiero decir? Babilonia ya fue. Y lo que está dado como sentencia para ella es lo que justamente se sigue describiendo allí en las distintas figuras, digamos, semánticas y ejemplíficas que se usan allí, o para ilustrar. Por lo tanto, esto básicamente advierte, ¿no?, este mensaje de que el significado de los eventos actuales y de las espantosas consecuencias están, ¿cierto? En primer lugar, se habla de un conflicto, ¿no? Hay cosas que están de parte de Satanás, pero evidentemente hay una recompensa que viene de Dios para aquel opositor y por supuesto para el instrumento, o los instrumentos más bien, como hemos visto, de oposición. ¿Ya? Por lo tanto, el mensaje de este ángel es una urgencia mayor porque viene con voz, no olviden ese detalle, viene con voz potente. Y esto está directamente relacionado con algo que vamos a mencionar más adelante y es algo que nosotros, queridos hermanos, de alguna manera nos debemos preparar para eso. ¿Por qué es con voz potente, no? Quizá como entendíamos, y establezco esta base o recuerdo esta base, como entendíamos el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, no eran ángeles literales. Ustedes recuerdan que el énfasis era que esto representa al pueblo de Dios investido, ¿para qué? Para predicar. ¿Se acuerdan, cierto? Ese era el énfasis. El mensaje de los tres ángeles era justamente un pueblo agrupado, preparado, dispuesto a predicar un mensaje. Por lo tanto, aquí, básicamente lo que en el capítulo 18 se va a describir cuando dice que viene a gran voz, es cuando el pueblo de Dios es plenamente preparado a través de la lluvia tardía del Espíritu Santo. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo quiero mencionar para que ustedes lo tengan en mente desde ya. Por lo tanto, la llegada de este ángel señala una fase aún futura, que es la última amonestación de este mundo. En otras palabras, una expresión que para ustedes y para mí es conocida. El fuerte, ¿les suena esa frase, no? El fuerte está relacionado directamente con eso. El fuerte pregón se va a dar justamente en ese contexto. Es la última ocasión, es el último llamado, la última apelación para que el mundo sepa quién es Dios. Y en eso, justamente, es donde nosotros recordamos algo muy importante, ¿no? Y fíjense que en algunos casos, ¿no?, hemos usado figuras digamos, de la Biblia anteriores, incluso del Antiguo Testamento, y aquí hay una ilustración. ¿Se acuerdan de Noé, no? Noé también tuvo su fuerte pregón, ¿no? Su fuerte pregón fue importante, fue trascendental en la época en que él vivió, porque de alguna manera marcó una apelación, como lo que decíamos, pero también la manera como se dividió el mundo, podríamos decir. Allí fíjense que no hubo bandos, digamos, neutros al final. Era un bando con Dios y el otro separado de Dios o lejos de Dios. Por lo tanto, la llegada de ese ángel señala una fase futura, como decíamos, un fuerte pregón. ¿Y qué pasó en el caso de Noé, no? Dice que fue confirmada la advertencia de Noé con un poder sobrenatural, ¿cierto? ¿Cuál fue el poder sobrenatural? La señal que ellos notaron fue que ellos estaban así como siguiendo su vida normal, pero ellos empezaron a notar de que los animales empezaron a transitar, ¿no? A algunos, ¿no? Yo recuerdo que de niño algunos nos enseñaron de que fue Noé el que fue a buscar a los animales, ¿no? Y él fue y algunos se imaginaban cómo sería la tarea de Noé separando los animales y entrándolos. Pero saben, queridos amigos, quienes condujeron realmente en la dirección de los animales rumbo al arca fueron los ángeles. Manos invisibles, ¿no?, a la vista de esa humanidad, contemplaron y guiaron más bien, ellos contemplaron, pero esas manos guiaron a estos animales. Y eso fue un fenómeno llamativo para ellos. Esto llamó la atención. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los animales están acercándose hasta este edificio que en realidad no parece ni un arca ni una casa? ¿Para qué? ¿Para qué van para allá? Y entraron. Ustedes recuerdan que después se cierra la puerta y comienza todo lo que ya decíamos. Ellos pasaron 7 días allí en una condición donde su fe fue probada, ¿verdad? Y en eso, noten que entonces, en el mismo o de la misma manera, ¿no?, en el tiempo en que vive el pueblo de Dios, en la última época, será una señal especial, ¿no?, el derramamiento del Espíritu Santo, que será el derramamiento más extraordinario de la historia. De hecho, ¿cierto?, se realizarán grandes señales y prodigios. Es más, cuando nosotros vamos a la Biblia, ustedes recuerdan que hay autores del Antiguo Testamento que hablan de esa figura, ¿no?, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y me gustaría que pudiéramos recordar brevemente a uno de esos profetas, Joel, capítulo 2. Vamos a ir un poco antes de Joel, pero vamos a situarnos allí en Joel. Antes del capítulo 2, que habla, ¿no?, de algo muy importante, el capítulo 1 establece una base.
Joel, capítulo 1. Capítulo 1, vamos a leer, capítulo 2, versículo 23. Ahora sí. Era el mismo capítulo 2, pero un poquitito más atrás. Y dice lo siguiente, versículo 23. Aquí hay un contexto, y el contexto justamente partía del versículo o el capítulo 1, donde se habla del día de Jehová, el día del Señor. El capítulo 2 continúa hablando de que hay un nuevo anuncio del día de Jehová. O sea, otra vez se confirma eso. Efectivamente, el día del Señor viene, pero antes de que el día del Señor venga, es necesario que ocurran algunas cosas en ese pueblo que le sirve al Señor. Y es así como el capítulo 2, versículo 23, dice lo siguiente. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, pues porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Ahora, el texto sigue diciendo, ¿no? Y finalmente el 27 dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. En otras palabras, así como en la figura de allí del campo, ¿no? Cuando esa lluvia temprana regaba la tierra y preparaba y permitía que creciera, ahora la lluvia tardía, esa última lluvia, permitía de que se diera algo previo a la cosecha. ¿Ya? Y eso, entonces lo está tomando aquí la figura del profeta y él dice, queridos pueblos, queridos hermanos, Dios ha dicho de que Él va a dar la lluvia temprana y la lluvia tardía, tanto como inició, o en otras palabras, así como Él inició la obra o permitió que a través de su acción la obra fuera iniciada, sembrado en la verdad, el mensaje, ahora va a ser de alguna manera concluido. Y es por eso que ya en ese contexto aparece algo que es conocido para nosotros, versículo 28 en adelante, donde dice que después de esto, ¿no? Después de que dice mi pueblo, ¿no? Nunca más será avergonzado, dice, después de esto, versículo 28, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Sigamos. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Versículo 30. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero aquí está la esperanza, versículo 32. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto el cual habrá llamado. En otras palabras, no, ese mensaje de invitación no tenía otra intención que justamente llamar al arrepentimiento. Por lo tanto, ¿no? Cuando volvemos a esta mirada, fíjense que aquí básicamente lo que completa la obra del pueblo de Dios en este tiempo y lo que hace que ese clamor del cuarto ángel sea potente, no es la fuerza humana, es la fuerza del poder del Espíritu Santo obrando en los hijos de Dios. Y es ahí, queridos hermanos, donde quizás se ha dicho, no, esto está por venir, pero es la necesidad nuestra, queridos amigos y hermanos, buscar cada día el bautismo del Espíritu Santo. Porque solo mientras busquemos aquello estaremos capacitados para esos momentos. ¿Y saben por qué? Porque el puro conocimiento teórico no nos va a servir. Necesitaremos una experiencia vivencial, real, de crecimiento, en plena dependencia del Señor. Y solo lo lograremos cada día buscando el consejo del Señor. Por eso es necesario, queridos hermanos, de que nosotros busquemos al Señor. Es necesario, queridos amigos, de que conozcamos quién es Dios, que conozcamos su voluntad y sepamos que Él no nos dejó solos, ¿no? Que cuando Él hizo esa promesa y dijo, voy a ir, pero les voy a enviar otro consolador, ese consolador es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo guiaría, y como dice la Biblia, ¿no? Convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esa obra ha de continuar. Ahora, si esto lo dijo Joel en su tiempo, ustedes recuerdan que también el apóstol Pedro lo retomó en su momento. Allí, después del Pentecostés, ¿no? en esa lluvia temprana, ¿no? Él retoma y en ese primer sermón él dice, hoy delante de ustedes se ha cumplido esto, que el Señor prometió, y él formula, ¿no? Y se basa en esto de Joel 2:28 en adelante, y dice, y daré prodigios y daré señales, y no solo, ¿no? Sobre algunos pocos, sino sobre toda carne en la que habite el Espíritu Santo, habría poder. Y eso era lo que le daba esperanza y dio, por supuesto, el inicio de la misión. Ahora, en esta etapa culminante, por supuesto, es muy importante entender eso. Los prodigios y las señales que da Dios, pero también entender, queridos amigos,
de que hay alguien que está interesado en falsificar los prodigios y las señales. ¿Está bien? Por lo tanto, recuerden que hay otra ilustración. Allí en Egipto, ¿no? Vamos a dejar a Noé por un lado y vamos a ir a Egipto ahora. Y ustedes recuerdan que en Egipto, aunque llegaron Moisés y Aarón haciendo señales, recuerden que también había una contraparte, ¿no? Y esa contraparte también hacía señales para mantener engañado al faraón y al pueblo, ¿sí o no? Y esos, en principio, como que pudieron, digámoslo así, imitar a los milagros o las señales que hacían Aarón y Moisés. Pero llegó un momento donde ellos ya no pudieron más, donde evidentemente el poder de Dios fue superior al poder del enemigo. Ahora, no es casualidad, queridos amigos y hermanos, que cuando volvemos atrás, ¿se acuerdan que en Apocalipsis capítulo 16 se habla de que incluso hay un poder que hace descender fuego del cielo? Y es ese poder falso, ¿no? Es esa falsa trinidad de la que ya se habló en un tema anterior, donde esa conflagración genera algo en el mundo, una expectación, una sensación de que todo está bien y que solo a base de milagros es que debemos funcionar y de emociones. Pero aquí nos damos cuenta de que entonces el Espíritu Santo no habla solo de emociones, o la obra del Espíritu Santo no consiste solo en emociones, consiste en una transformación, consiste en la contundencia, en algo concreto que es un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? El conocer al Señor, el conocer su voluntad, el conocer que Él tiene un plan para nosotros. Por eso, cuando seguimos avanzando, finalmente, en el último tiempo, ¿no? Y resumiendo un poco esta parte, el espiritismo producirá grandes milagros. Y esto será innegable. Habrán milagros, habrán señales, porque el mismo enemigo hará descender fuego del cielo para engañar al mundo. Y esto, cierto, de alguna manera será una intención, ¿no? Conducir a esa catástrofe final. Pero, decíamos también, ¿no? Dios no dejará a los habitantes de este mundo sin un testimonio claro. El mundo será advertido y bajo la figura de ese ángel será un impulso a la amonestación bajo el poder del Espíritu Santo y es lo que justamente ya mencionamos con base en los profetas del Antiguo Testamento. No es algo nuevo acá. Los profetas lo anunciaron. Se cumplió parcialmente en el Pentecostés. Y esto debe cumplirse ahora, queridos amigos. Por eso, fíjense que el Señor Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Físicamente Él está en el cielo y sabemos lo que Él está haciendo hoy día. Él está haciendo una obra especial. Pero nos dejó a su representante. El verdadero representante, queridos amigos, de Dios, de Jesús, es el Espíritu Santo, no es ningún hombre. No es nadie que representa un sistema, es el Espíritu Santo, que todo esto es una persona. Por lo tanto, en este contexto, ¿no? El mensaje del segundo ángel anuncia, ¿qué cosa? La caída de Babilonia. Anuncia que ese sistema y que todas aquellas cosas han quedado atrás. ¿Por qué? Porque justamente hay algunas prácticas erróneas en esa gran Babilonia. ¿Qué prácticas? Fíjense que denuncia, dice que se ha convertido, versículo 2, en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En otras palabras, se pervirtió. Y que no es algo nuevo, ustedes recuerdan que eso venía de atrás, ya en todo lo estudiado anteriormente, históricamente hay una perversión, hay un daño, hay una pérdida del evangelio puro. Y eso es lo que denuncia entonces ese mensaje. Hay una Babilonia, hay un mundo que está confundido, hay un mundo que está ebrio, como se hablaba. Y ese mundo necesita ser advertido de que hay espiritismo, hay ocultismo y hay cosas, ¿no?, que se matizan de distinta manera. Pero el mundo necesita alejarse de eso, porque el mundo necesita es de Dios. El mundo necesita de la obra del Espíritu Santo. Y no es un arrobamiento momentáneo, es una obra de conversión permanente. Por lo tanto, si avanzamos un poco más, recuerden que hablábamos de ciudades. Y hay interesantes elementos, ¿no?, en estas 4 ciudades que vamos a mencionar que tienen que ver con esa caída de Babilonia. Por ejemplo, si miramos con atención, hay unas figuras allí relacionadas con Nínive, ¿no? Nínive nos recuerda que Dios no quiere que nadie perezca y desea que todos nos arrepintamos. Hay un mensaje implícito aquí donde invita a eso. Él quiere que el mundo conozca y que producto de eso se arrepienta. Él quiere que seamos buenos Jonases. Él quiere que ese grupo que hace parte de esta predicación, de ese mensaje, seamos como Jonás en el cumplir el deber. No nos vayamos a Tarsis, cumplamos el deber. Y en ese cumplir del deber, Dios tiene un plan para aquellos que se arrepienten. En segundo lugar, ¿no?, hay una alusión
por la descripción que se hace a Tiro y a Sodoma, porque nos recuerda que cuando pasa el momento de la misericordia, la devastación vendrá y no habrá segunda oportunidad. No hay segundas oportunidades en ese contexto. Dios da su amonestación, el que se arrepiente lo es, el que no, no tendrá otro chance. Por otro lado, en relación a Babilonia, ¿no? Se describe con su caída repentina, en su resplandor, en su orgullo, y ¿no? Quizá como ocurrió en el Babilonia de antaño, le da paso a otro reino. Y asimismo, queridos amigos, ocurrirá. Por tanto, la referencia básicamente a Sodoma, vamos a ir al versículo 8 y vamos a notar de que hay algunos elementos allí asociados a Sodoma. Por ejemplo, vamos a leer versículo 8, versículo 9 y versículo 18. Y dice, por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Recuerden ese elemento, habla de fuego. ¿Está bien? Versículo 9. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Segundo elemento asociado, humo de su incendio. Versículo 18. Dice, y viendo el humo, otra vez, de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Por eso, recordemos esa historia, ¿no? La historia de Lot y su familia. Dios proveyó los medios para que esa familia fuera preservada, pero después de todo aquello hubo una destrucción. Y esa destrucción llevó finalmente, ¿no?, a que la vida, ¿verdad?, producto de ese descontrol, de esa depravación, fuera controlada por el enemigo. Y había también un sentido de urgencia, por supuesto, salir, separarse de esas influencias que era la invitación para Lot y su familia. Ahora, en este tiempo, no es la invitación menor para nosotros, queridos amigos. Ustedes recuerdan que hay una expresión en esta historia que es llamativa, ¿no? Dice que Lot poco a poco fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Los negocios, lo atractivo de allí lo estaba llamando y él iba acercándose mucho más hacia Sodoma. En este tiempo tenemos que hacer al revés. Ir recogiendo nuestras tiendas desde Sodoma, de las influencias, de su maldad, de su daño. Porque eso pervertirá, porque eso dañará. Y por supuesto, ¿no?, Dios desea que sus hijos se aparten de esto. Estamos en el mundo, dijo Jesús, pero también Él oró para que fuésemos guardados del mal. ¿Ok? En relación a Sodoma, ahora, Babilonia, ¿no?, la caída de esa ciudad en una sola noche nos hace entender lo que vendrá a la Babilonia espiritual. Ayer se contaba un poco, ¿no?, cómo fue o cómo han sido las conquistas de esos imperios antiguos, ¿no?, de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, y cómo el uno, de manera estratégica, finalmente avasalla al otro. No, la historia de Babilonia es compleja, o la caída de Babilonia, porque allí históricamente, ¿no?, se desvía el cauce de un río y a través de ese cauce o de la forma como se conducía entran a la ciudad y empiezan a tomarla y empiezan a hacer destrucción y en una noche es tomada. Lo mismo pasará con esa Babilonia espiritual. En un tiempo preciso, en un momento definido, será destruida y la gente, queridos amigos, que ignoró las señales de los tiempos y fueron atrapados sin preparación, ya no tendrán chance. No habrá oportunidad, tal cual como le pasó a la gente de allá. Por lo tanto, para los que rechazaron, ¿cierto?, significó un juicio final en esa época y lo significará para aquellos que insisten en rechazar los llamados del Señor. Eso podemos destacar en relación a Babilonia. ¿Qué más? Por la caída de Babilonia, finalmente, el pueblo de Dios pudo regresar a su tierra. Esa es la parte maravillosa. Ustedes recuerdan que cae Babilonia y el pueblo pudo volver a su tierra, aunque siguiera como advenedizo por algún tiempo más. Ahora, hay en esto una gran lección. ¿Saben por qué? Porque cuando caiga esta Babilonia, esa ciudad, ¿cierto?, pasajera, dice que los fieles de Dios serán liberados para regresar a su hogar celestial. A ese hogar celestial que el Señor ha preparado y para que habiten la nueva Jerusalén y adoren en el santuario celestial a su Rey y al Señor Jesucristo. Y ese es el lugar al que el Señor quiere que nosotros vayamos. Es linda esa expresión, regresar al lugar del que nunca debimos haber salido, en un sentido espiritual. Porque quizás nosotros en nuestra humanidad no hemos contemplado, y como dice la Biblia, ¿no?, cosas que ojo no vio ni oído ha escuchado son las que Dios ha preparado para sus hijos. Y ese lugar maravilloso, la Nueva Jerusalén, esa es la que nos quiere llevar el Señor. Y por eso Él advierte aquí que una vez que caiga Babilonia, y como sucedió en antaño, ¿no?, una vez que caía un imperio y le daba sucesión al otro, no habrá otro imperio. Que quizá como cuando estudiamos Daniel 2 y decíamos que después de los pies no hay más, cuando viene la piedra y golpea los pies, no hay más, no hay otro reino.
porque el reino que viene es el reino del Señor. Y en ese reino hay lugar para cada uno de nosotros, porque el Señor nos está invitando, porque el Señor nos está preparando y el Señor no nos ha dejado solos, porque como decíamos, nos está equipando a través de su Santo Espíritu. Por lo tanto, ¿qué decir de la otra ciudad, Tiro? Tiro era una gran ciudad comercial, un centro, digamos, de operaciones, de comercio, de tratas. Y con esas pequeñas y resistentes naves, los fenicios hacían viajes comerciales de más de 600 kilómetros en su época. ¿Qué más? ¿Qué otros detalles allí? Dice que con la riqueza vienen también los vicios. ¿Qué pasó con Tiro? Vamos a tomar una referencia allí en el libro de Ezequiel, capítulo 26, donde se hace mención de este nombre. Y noten que tiene de alguna manera en sus figuras, en sus experiencias, con esta Babilonia espiritual. Ezequiel capítulo 26. Capítulo 26 de Ezequiel, versículo 3 en primer lugar. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo estoy contra ti, Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas. Versículo 7, porque así ha dicho Jehová el Señor, del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros, jinetes y con tropas y mucha gente. Versículo 12, robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros, destruirán tus casas preciosas y arrojarán en medio del mar tus piedras, tu madera y tus escombros. 14. Haré de ti una roca desnuda, un tendedero de redes, nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová. El Señor es potente, porque entonces, como fue predicho, sucedió. Como fue mencionado allí, esto sucedió efectivamente. A Babilonia, esa Babilonia histórica con Nabucodonosor hizo aquello sobre Tiro. Y noten que esa Babilonia espiritual será destruida, aniquilada, y nunca más, como sucedió con Tiro, será construida. Nunca más habrá un imperio que dañe, nunca habrá un imperio que sea instrumento del enemigo. ¿Y saben por qué? Porque ya a partir de los capítulos siguientes entramos a la parte culminante y es ese conflicto directo donde ya ahora el Señor le pone en su lugar al enemigo. Donde ya ahora el Señor le pone orden a este enemigo rebelde que estuvo actuando desde el principio, pero que no volverá a actuar. Por lo tanto, si seguimos mirando, ¿no?, otras ciudades y la relación con Babilonia, porque son cosas que se extienden allí, ¿qué decir de Nínive? Conocemos el trasfondo por lo que pasó con Jonás, pero estaba asociada con algunas cosas interesantes, ¿no? Fertilidad, cerca de estar rodeada de aguas, ¿no? Se convirtió en una ciudad violenta, impía. Hubo gente de esa ciudad que en el tiempo de Jonás se arrepintió maravillosamente. A pesar de todo el entorno difícil que tenían, hubo gente leal y sincera que recibieron el mensaje desde el rey para abajo, ustedes recuerdan que dice la Biblia, y se arrepintieron de todo corazón. ¿Y qué pasó? Aquí estaba la lección que mencionábamos, ¿no? Jonás se negaba a ir allí a predicar, pero Dios lo convenció de que allí había un plan. Ahora, queridos amigos, es posible que en algún momento nosotros digamos, bueno, el Señor debería venir luego y ya que se acabe esto. Pero quizás estamos pensando a veces como Jonás. El Señor quiere que vayamos aún más a un Nínive. El Señor tiene Nínives en distintos lugares donde hay gente que todavía necesita escuchar un mensaje. El Señor tiene corazones dispuestos, ¿no? Y quizá como se ha dicho en temas anteriores, hay en esa Babilonia, en distintos puntos o distintas ubicaciones de Babilonia, hay personas que el Señor tiene un plan para con ellos. Y el Señor desea usarnos para eso. El Señor desea usar también a esas personas, porque es maravilloso saber que esto es un tema, digamos, de crecimiento. Porque no es solo para mí hoy día, la bendición puede ser para esa persona que hoy día o a partir de un momento preciso el Señor empieza a obrar en su vida. Y eso es lo maravilloso de este evangelio, es algo potente, es algo grande, es algo que transforma. Por lo tanto, cuando uno dice en palabras prácticas, ¿no?, ¿en qué consiste el evangelio? No es que nosotros cambiemos, queridos amigos, de congregarnos en una iglesia a irnos a otra iglesia, no se trata de eso. Se trata de que cambiemos de vida. Se trata de que cambiemos de nuestro estilo de vida y ese estilo de vida es el que conforma la voluntad del Señor. Por lo tanto, ese Nínive nos recuerda que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan y sean salvos. Y ahí lo maravilloso. Ese Dios de gracia, ese Dios de misericordia que quiere que aún en este tiempo culmine, donde se está apelando, donde se está llamando, donde se está haciendo la última invitación, haya hijos suyos que vuelvan a sus brazos de amor. Haya hijos suyos que se entreguen a sus pies. Y entonces, ¿qué decir? El versículo 4 es maravilloso porque entonces dice lo siguiente.
volviendo a Apocalipsis 18. El versículo 4 dice algo maravilloso. Y oí otra voz que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis, parte de sus plagas. Versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Por lo tanto, cuando volvemos atrás, hay una invitación clara, ¿no? ¿Salid de dónde? De ella. Salid de ella, salid de Babilonia, salid de ese lugar que, como decía el versículo 3 o versículo 2, más bien, se ha hecho habitación de demonios. Se ha hecho habitación de todo menos de lo que Dios desea. Salgan de allí. Queridos amigos, en algún momento Dios nos ha llamado. Es posible que esté hablando alguna persona que no es la primera vez que escucha un llamado como esto, donde el Señor le dice que salga de esa condición de conformidad, que salga de ese mundo lleno de vicios, que salga de esa condición en la cual te niegas a ser parte del pueblo de Dios. Pero, queridos hermanos, Dios quiere que oigamos su voz. Dios aún tiene un plan para nosotros. Probablemente alguno de nosotros se ha golpeado con la vida más de lo necesario. Probablemente más de alguno ha sufrido, más de lo que podría pensar. Pero en medio de todo eso, Dios ha tenido siempre un plan. En medio de todo eso, Dios ha tenido una intención y en algún momento le dijo a usted de manera puntual: salga. Salga porque yo lo llevo. Salga porque yo voy adelante suyo. Salga porque necesita tomar de mi mano. Y el Señor extiende su mano. Y el Señor está dispuesto, pero depende de nosotros. Por eso no es casualidad que cuando volvemos al principio bíblico, siempre la iniciativa fue de parte de Dios. Desde el principio, cuando el hombre cayó, cuando la humanidad allí cayó, Dios buscó a la humanidad. ¿Dónde estás tú? ¿Recuerdan esa pregunta, no? Y hasta el final dice: sal, hazte ver. Yo quiero estar cerca. Yo quiero tener una relación cercana contigo. Por lo tanto, retomando un versículo importante, Juan 10:16 dice lo siguiente, ¿no? Yo tengo otras ovejas que no son de este redil, pero llegará el momento donde oirán mi voz, dice el sagrado pastor, el divino pastor, y éstas saldrán, y solo habrá un pastor y un redil. ¿Queremos ser parte de ese redil? Queremos, queridos amigos, ser parte de ese redil donde el pastor es el Señor Jesucristo, donde el que nos llama nos llevará por sendas seguras por amor de su nombre, donde aquel que todo lo que ha preparado, todo lo que ha advertido es por amor a nosotros. No es por un egoísmo, no es porque quiera quitarnos cosas de lo que nos creemos que nos hace bien, sino porque quiere nuestro propio bien, nuestro propio beneficio. Por eso, al final hemos de recordar lo siguiente, ¿no? Cuando se hace esa invitación de salir de ella, recuerden estas ideas: Dios tiene a sus fieles en cada iglesia. No somos un pueblo exclusivo. Hay fieles acá, pero también hay fieles en otros lugares que necesitan hacerse y ponerse en sintonía con esta verdad. Y nosotros necesitamos llevar esa verdad. Hay creyentes en cada comunidad y Dios desea que se unan a esa fe mientras esperan la segunda venida de Cristo. Y esto, por supuesto, queridos amigos, requiere fe y valor. Porque no es fácil. No es fácil dejar una vida atrás. No es fácil dejar amigos. No es fácil dejar tradiciones. No es fácil. Pero con Dios es posible. Porque lo que está escrito en su palabra tiene la intención de alentarnos, tiene la capacidad de fortalecernos. Y que justamente, como dijo Martín Lutero en su momento, cuando se encontraba con la lucha de su corazón, él entendió que el justo viviría por la fe. Y esa fe, queridos amigos, es la que nos fortalece a nosotros. Esa fe es la que cada día nos permitirá crecer y en los momentos culminantes saber de qué parte estamos. Por eso, Dios le reconoce a esas ovejas que llama, ¿no? Como dice Juan 10:16, como suyas. Sin embargo, no es el propósito dejarlas ahí nomás. Él quiere que haya un solo pastor y haya un solo rebaño, como decíamos, y fácilmente hacer su voluntad. Por lo tanto, queridos amigos, me adelanté un poco. Necesitamos poner nuestra confianza en Jesús. Necesitamos saber, queridos amigos, de que esta promesa tiene que ver justamente con nosotros. Por eso, saben ustedes que cuando miremos en el tiempo, nos paremos en un momento preciso y volvamos hacia atrás, hemos de saber de que Dios cumplió su propósito. Y hemos de saber de que Dios siempre estuvo allí. Quizá dimos más vueltas de las necesarias, pero Dios siempre estuvo allí. Es por eso, queridos amigos, de que la obra del Espíritu Santo es fundamental en nuestra vida.
Y recuerden que en el principio, o en el centro más bien de este tema, hablábamos de la obra del Espíritu Santo. Este pregón, este fuerte pregón se dará, el mensaje de este cuarto ángel será dado al mundo. Y ese mensaje, o en ese mensaje, usted y yo estamos invitados. Pero para estar y ser parte de ese mensaje, necesitamos hoy tomar decisiones. Y una de esas decisiones es buscar la lluvia tardía. Pero para eso necesitamos la lluvia temprana. Esa lluvia temprana no solo la experimentamos el día que usted y yo pasamos por la experiencia del bautismo. Esa lluvia temprana la fortalecemos todos los días cuando usted y yo pasamos tiempo con el Señor. Cuando usted y yo invitamos al Espíritu Santo para que conduzca nuestros pasos. Cuando dejo nuestra agenda, o dejamos cada uno de nosotros nuestra agenda en las manos del Señor. Cuando usted dice, Señor, quizá durante los días anteriores he corrido, he luchado solo, pero a partir de este momento yo quiero que tú seas quien guíe mis pasos. Queridos amigos, el Señor quiere hacer la obra. El Señor la continuará y su obra, fíjense que continuará. Ahora, esto puede sonar fuerte, pero los planes del Señor se cumplirán con nosotros o sin nosotros. Pero qué mejor, queridos amigos, que estar con Él y que nosotros también estemos allí. Que estos planes se cumplan con nosotros. Pregunto, ¿queremos ver las maravillas de Dios cumpliéndose en estas etapas finales del mundo? ¿Cuántos queremos ver esas maravillas de Dios y ser partícipes de manera presencial, cercana de esas maravillas? Amén. ¿Qué les parece si oramos, queridos amigos? ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y pedimos al Señor de que así como Él alguna vez permitió que empezáramos un caminar con Él a través de la obra de su Santo Espíritu, que Él pueda continuarla, que Él pueda fortalecernos y que Él pueda capacitarnos entonces para que no sea muy lejano, queridos amigos, para que no se hable de lejos allí de la lluvia tardía, para que si es la voluntad del Señor pueda hacer algo pronto, el Señor Jesús venga luego y cada uno de nosotros podamos estar allí en el reino de los cielos. Oremos. Cariñoso y buen Dios, es nuestro privilegio saber que tú tienes planes grandes y mejores de lo que nosotros podemos imaginar. Señor, es posible que hayamos querido luchar con nuestras propias fuerzas, que según la mirada del mundo estamos perdiendo oportunidades y estamos siendo ciegos, pero Señor, según tu voluntad, hay cosas mejores, Señor. Y una de las cosas más maravillosas es el estarnos preparando para el reino de los cielos. Señor, hemos entendido en esta hora que hay un mensaje especial que debe circundar al mundo y es la necesidad de rendir nuestras vidas a ti, Señor. Señor, queremos orar de manera especial por cada uno de tus hijos acá presentes. Que tú bendigas, que tú fortalezcas y que la obra de tu Santo Espíritu cada día pueda completar y guiar la vida de tus hijos de gloria en gloria hasta el reino de los cielos. Señor, bendice también a cada amigo que está allí en su hogar, que quizá está tras la computadora, que quizá cortó con alguna actividad común para escuchar este tema. Y Señor, queremos pedirte que tú lo bendigas, que de manera especial puedas tocar su corazón y que él pueda también comprender, o ella, Señor, de que esa obra que tú tienes expresada en tu palabra también es real y también puede ser cierta en su propia vida, Señor. Quédate con nosotros y acompáñanos en el resto de esta semana y por supuesto al adentrarnos en este día especial, día de reposo, podamos gozarnos en tu compañía también y en el estar acompañados también de nuestros hermanos. Que pronto, Señor, podamos celebrar ese primer sábado en el reino de los cielos. Que pronto, después de todo esto que falta, Señor, podamos tener la plena seguridad de que tú irás delante nuestro y que entonces, Señor, como divino pastor, nos guiarás por toda la eternidad. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe
Jesús, y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre